Mi nombre es Andrés Figueroa Torres, oficial de Policía Rural con 12 años de servicio en el Departamento de Seguridad Pública del municipio de Valle de Bravo, Estado de México. Durante más de una década, patrullé las carreteras secundarias y caminos vecinales de esta zona montañosa, atendiendo desde accidentes vehiculares hasta reportes de actividad sospechosa en las áreas boscosas. He visto muchas situaciones difíciles en mi carrera, desde rescates en condiciones climáticas extremas hasta intervenciones en conflictos familiares complejos. Me gradué de la Academia Estatal de Policía con honores y recibí 3 reconocimientos por servicio destacado. Siempre me enorgullecí de mi profesionalismo y de mi capacidad para mantener la calma bajo presión. Pero lo que voy a contarles es el caso que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi trabajo, sobre la realidad misma, y que eventualmente me llevó a solicitar mi transferencia a la ciudad, donde las luces nunca se apagan completamente. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en seguridad pública o en zonas rurales aisladas. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche de octubre del año pasado. Mi jurisdicción cubría aproximadamente 200 kilómetros cuadrados de territorio rural, incluyendo 3 comunidades pequeñas y docenas de ranchos dispersos, conectados por una red de caminos de terracería y carreteras secundarias poco transitadas. La estación de policía donde iniciaba mi turno era un edificio modesto de 2 plantas en las afueras del pueblo principal, equipado con 4 patrullas, sistema de radio de largo alcance, computadoras conectadas a la red estatal de información criminal y un pequeño calabozo que rara vez utilizábamos. El equipamiento de mi patrulla incluía el sistema de comunicación estándar, cámara frontal de video, equipo de primeros auxilios, bengalas de emergencia, linterna de alta potencia, chaleco antibalas y el equipo básico de un oficial rural. Los turnos nocturnos en zona rural son diferentes a cualquier otro tipo de patrullaje. Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana podías recorrer 50 kilómetros sin ver otro vehículo. La oscuridad en las montañas es densa, absoluta, interrumpida solamente por las luces de tu patrulla y ocasionalmente por la luz distante de alguna casa de rancho. El silencio también es particular, roto únicamente por el motor de tu vehículo, el crujir de la grava bajo las llantas y los sonidos nocturnos del bosque. Mi rutina habitual consistía en recorrer los principales caminos de acceso, verificar los puntos conocidos donde ocasionalmente había actividad sospechosa y responder a cualquier llamado que llegara a través del radio, aunque en noches tranquilas podían pasar horas sin ninguna comunicación. Era el 23 de octubre cuando recibí una llamada que cambiaría mi perspectiva para siempre. Había iniciado mi turno a las 10 de la noche con el reporte meteorológico advirtiendo sobre neblina densa en zonas elevadas. A las 11:40, mientras realizaba mi segunda ronda por el camino que conecta Valle de Bravo con la comunidad de San Mateo, el radio crepitó con la voz de la despachadora Lucía Ramírez. Un habitante de un rancho aislado había reportado luces extrañas y sonidos perturbadores cerca de su propiedad, ubicada a unos 18 kilómetros al noroeste de mi posición actual. El señor que llamó, identificado como Tomás Velasco, había sonado notablemente alterado según la despachadora. Confirmé la recepción del llamado, verifiqué la ubicación exacta en el mapa digital de mi computadora de a bordo y giré mi patrulla hacia el camino de terracería que conducía hacia esa zona. La neblina que habían pronosticado comenzaba a formarse, reduciendo la visibilidad a menos de 30 metros. Activé las luces antiniebla y reduje la velocidad a 40 kilómetros por hora, el protocolo estándar para estas condiciones. Informé a la base sobre mi tiempo estimado de llegada, aproximadamente 25 minutos considerando las condiciones del camino y el clima. Mientras ascendía por el camino serpenteante
hacia la zona más elevada de mi jurisdicción, la neblina se volvió progresivamente más densa. Las copas de los pinos a ambos lados del camino aparecían y desaparecían como sombras fantasmales. El GPS indicaba que me encontraba a 8 kilómetros del rancho cuando noté algo inusual en mi tablero de instrumentos. La temperatura exterior, que había estado marcando 11 grados centígrados durante la primera parte de mi recorrido, había descendido abruptamente a 4 grados en el lapso de apenas 2 kilómetros. En mi experiencia, cambios térmicos tan pronunciados en distancias cortas no eran comunes, incluso considerando la elevación. Verifiqué el sensor 2 veces, pensando en un posible mal funcionamiento, pero la lectura se mantenía estable. El radio emitió estática intermitente, algo que atribuí inicialmente a la geografía montañosa, que a menudo interfería con las comunicaciones. Intenté contactar a la base para reportar mi progreso, pero solo obtuve ruido blanco. No era extremadamente inusual perder señal temporalmente en esa zona, así que continué, confiando en que recuperaría comunicación una vez que descendiera del otro lado de la elevación. A 3 kilómetros del destino, algo captó mi atención en el borde del camino. Las luces de mi patrulla iluminaron brevemente lo que parecía ser un vehículo estacionado de manera irregular, parcialmente oculto entre los árboles a unos 20 metros de la carretera. Reduje la velocidad y dirigí mi reflector hacia la posición. Era una camioneta pick-up de modelo antiguo, color azul oscuro, con placas que no pude distinguir completamente debido a la acumulación de lodo. No había luces encendidas ni señales de actividad. El protocolo indicaba verificar cualquier vehículo abandonado o estacionado de manera sospechosa, especialmente en horas nocturnas y en zonas aisladas. Estacioné mi patrulla a una distancia prudente, activé todas las luces de emergencia para señalizar mi presencia y reporté la situación por radio, aunque solo recibí estática como respuesta. Tomé mi linterna de alta potencia, verifiqué mi equipo y me aproximé al vehículo con precaución, manteniendo mi mano cerca del equipo reglamentario, siguiendo los procedimientos estándar de aproximación a vehículos no identificados. Al acercarme, varios detalles captaron mi atención profesional de inmediato. El motor de la camioneta estaba frío al tacto, indicando que llevaba considerable tiempo estacionada, probablemente varias horas. Las puertas estaban cerradas, pero no aseguradas. El interior estaba vacío, sin pertenencias visibles, sin documentación en la guantera, sin objetos personales en los asientos. Las llaves no estaban en el encendido. Dirigí mi linterna hacia el suelo alrededor del vehículo, buscando huellas o señales de actividad reciente. La tierra blanda mostraba marcas de pisadas que se dirigían hacia el bosque, pero la neblina dificultaba seguir su trayectoria más allá de unos pocos metros. Verifiqué las placas en mi computadora de a bordo cuando regresé a mi patrulla, pero el sistema no respondía, mostrando un mensaje de error de conexión que nunca había visto antes. La situación comenzaba a acumular irregularidades. Un vehículo abandonado sin identificación visible, pérdida total de comunicación por radio, sistemas informáticos no funcionales, y aún faltaban 2 kilómetros para llegar al rancho que había reportado la emergencia original. Tomé la decisión de continuar hacia el rancho primero, documentar la ubicación del vehículo abandonado y solicitar apoyo para una investigación más detallada una vez que recuperara comunicaciones. Regresé a mi patrulla, registré la ubicación exacta en mi libreta de campo y continué el ascenso. La carretera se estrechaba considerablemente en este tramo, apenas lo suficiente para un vehículo, con el bosque denso presionando desde ambos lados. La temperatura exterior ahora marcaba 2 grados centígrados. La neblina había alcanzado una densidad que reducía mi visibilidad a menos de 10 metros, obligándome a avanzar a velocidad de paso. Entonces, escuché algo que hizo que mis años de entrenamiento pusieran todos mis sentidos en alerta máxima. A través de las ventanas cerradas de mi patrulla, por encima del sonido del motor, llegó un sonido que inicialmente no pude identificar. Era como un canto o salmodia, múltiples voces en un patrón repetitivo viniendo de algún lugar en el bosque a mi izquierda. El sonido era lo suficientemente fuerte como para ser audible dentro del vehículo,
pero la acústica de la neblina y el bosque hacía imposible determinar la distancia exacta de su origen. Detuve la patrulla y bajé el volumen del radio para escuchar mejor. El sonido continuaba, constante, rítmico, definitivamente voces humanas, pero en un idioma o dialecto que no reconocí. En 12 años de servicio en esta región, había interactuado con comunidades indígenas locales y estaba familiarizado con varios dialectos otomíes y mazahuas comunes en el área, pero esto era completamente diferente. La cadencia era extraña, casi hipnótica, con tonos graves que parecían vibrar en mi pecho. Tomé mi linterna y salí del vehículo, intentando determinar la dirección precisa del sonido. El frío era penetrante, mucho más intenso de lo que la lectura de 2 grados sugería. Mi aliento formaba densas nubes de vapor. Los sonidos vocales continuaban, aparentemente sin pausar para respirar, lo cual era perturbador en sí mismo. Dirigí mi linterna hacia el bosque en la dirección aproximada del sonido, pero el haz de luz apenas penetraba 3 metros en la neblina antes de ser completamente absorbido. Intenté nuevamente comunicarme por radio, presionando el botón de emergencia que debería transmitir mi posición a todas las unidades cercanas, pero el equipo permanecía completamente silencioso, ni siquiera la estática habitual. La situación había escalado a un nivel de preocupación significativo. Estaba completamente aislado, sin comunicaciones, a aproximadamente 20 kilómetros del pueblo más cercano, con un vehículo abandonado atrás y sonidos inexplicables provenientes del bosque. El entrenamiento indicaba que en situaciones de riesgo potencial, sin apoyo disponible, lo apropiado era retirarse a una posición segura y esperar refuerzos. Sin embargo, aún había un civil que había solicitado ayuda, posiblemente en peligro, a menos de 2 kilómetros de distancia. Tomé la decisión de continuar hacia el rancho, pero con máxima precaución. Regresé a la patrulla, verifiqué mi equipo, me aseguré de que mi cámara corporal estuviera grabando todo el incidente para documentación posterior y continué el avance. Los sonidos vocales continuaron durante aproximadamente 3 minutos más. Luego cesaron abruptamente, como si alguien hubiera cortado un interruptor. El silencio subsecuente era aún más inquietante que los sonidos mismos. Ni siquiera los ruidos nocturnos típicos del bosque, los insectos, los animales pequeños moviéndose entre la maleza, nada. Solo el motor de mi patrulla y el crujido de la grava. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas 8 minutos según mi reloj, las luces de mi patrulla iluminaron una estructura. El rancho del señor Velasco era una construcción modesta de una sola planta, con un porche frontal cubierto, un granero pequeño a un costado y un corral vacío. Había luz encendida en el interior visible a través de las ventanas y una camioneta más reciente, estacionada cerca de la entrada. Estacioné mi patrulla frente a la casa, dejando las luces de emergencia activadas, y me aproximé a la puerta siguiendo el protocolo estándar. Toqué firmemente e identifiqué en voz alta mi presencia como oficial de policía respondiendo a su llamado. La puerta se abrió casi inmediatamente, revelando a un hombre de aproximadamente 60 años, rostro curtido por el trabajo al aire libre, manos grandes y callosas, vestido con ropa de trabajo y una chamarra gruesa. Sus ojos mostraban una mezcla de alivio y miedo genuino. Me identificó como el señor Velasco, me invitó a pasar y cerró la puerta rápidamente detrás de mí. El interior de la casa estaba cálido, un contraste marcado con el frío exterior. Una estufa de leña ardía en una esquina. Su esposa, la señora Velasco, estaba sentada en un sillón, claramente angustiada, con una manta sobre los hombros. El señor Velasco comenzó a explicar su llamado con voz temblorosa. Aproximadamente a la 1 de la madrugada, hace unas 2 horas antes de mi llegada, ambos habían sido despertados por sonidos provenientes del área boscosa detrás de su propiedad. Inicialmente pensaron que podría ser vida silvestre, venados o incluso un oso ocasional que a veces descendía de las montañas más altas. Sin embargo, los sonidos eran diferentes, voces humanas claramente, pero en un patrón que no podían comprender. Él había salido al porche trasero con una linterna y había visto luces,
No linternas normales, sino luces que describió como de color extraño, como si parpadearan entre azul y verde, moviéndose entre los árboles a aproximadamente 100 metros de su casa. Las luces se movían de manera coordinada, como si varias personas estuvieran caminando en formación, pero no proyectaban sombras normales en los árboles. Los sonidos vocales habían continuado durante casi 20 minutos. Luego todo había cesado simultáneamente. Desde entonces, habían permanecido dentro con todas las puertas y ventanas cerradas. Le pregunté si había visto personas específicamente, rostros o figuras definidas. Negó con la cabeza, solo las luces y las sombras moviéndose entre los árboles, pero estaba completamente seguro de que eran voces humanas. Le informé sobre el vehículo abandonado que había encontrado en el camino y sobre los sonidos que yo mismo había escuchado durante mi aproximación. Su expresión se volvió aún más grave. Me dijo que en los 15 años que llevaba viviendo en ese rancho, ocasionalmente había escuchado historias de otros residentes rurales sobre eventos extraños en la zona, luces inexplicables, sonidos perturbadores, pero siempre había atribuido esas historias a superstición local o exageraciones. Esta era la primera vez que experimentaba algo así directamente. Le pedí permiso para verificar el perímetro de su propiedad. Insistió en acompañarme. Tomó su propia linterna y salimos por la puerta trasera hacia el área donde había visto las luces. La neblina aquí era menos densa, permitiendo una visibilidad de aproximadamente 20 metros. El terreno detrás de su casa descendía gradualmente hacia un área más boscosa. Dirigimos nuestras linternas hacia los árboles, barriendo metódicamente el área. Inicialmente no vi nada fuera de lo ordinario, solo árboles, maleza y neblina flotante. Entonces el señor Velasco señaló hacia un punto específico, aproximadamente 70 metros hacia el interior del bosque. Enfoqué mi linterna en esa dirección y lo vi. Había marcas en varios árboles, símbolos o patrones grabados o pintados en la corteza, formando un semicírculo irregular. Desde nuestra posición no podía distinguir los detalles específicos, pero era evidente que alguien había alterado deliberadamente esos árboles de manera reciente. Le pregunté al señor Velasco si esas marcas habían estado ahí anteriormente. Negó categóricamente. Conocía cada metro de su propiedad y eso definitivamente no estaba ahí la tarde anterior cuando había revisado sus límites de terreno. Decidí que necesitaba documentar esas marcas de cerca. Le solicité al señor Velasco que permaneciera en el porche de su casa y que mantuviera su linterna apuntando hacia mi posición mientras me adentraba. Activé la función de video en mi cámara corporal, verifiqué que estuviera grabando y comencé el descenso hacia el bosque. El terreno era irregular, raíces expuestas y rocas sueltas hacían la caminata traicionera, especialmente con la visibilidad reducida. A medida que me acercaba a los árboles marcados, pude distinguir mejor los patrones. No eran símbolos reconocibles de ningún alfabeto que conociera, ni grafiti casual, sino diseños geométricos complejos, círculos concéntricos, líneas que se intersectaban en ángulos precisos y lo que parecían ser representaciones estilizadas de figuras que no podía identificar completamente. Lo más perturbador era el método de creación. Las marcas no parecían haber sido talladas con herramientas convencionales como cuchillos o hachas. Los bordes eran demasiado uniformes, demasiado limpios, y penetraban la corteza a una profundidad consistente de aproximadamente 2 centímetros en cada línea. Toqué una de las marcas con mi mano enguantada. La madera expuesta estaba fría, inusualmente fría, como si hubiera sido refrigerada. Tomé fotografías detalladas con mi teléfono celular, múltiples ángulos de cada símbolo, intentando documentar todo meticulosamente. Conté 7 árboles con marcas similares, formando ese semicírculo de aproximadamente 10 metros de diámetro. En el centro del área marcada, el suelo mostraba perturbaciones, como si algo pesado hubiera sido arrastrado o como si varias personas hubieran estado de pie durante un periodo prolongado. La vegetación estaba aplastada en patrones circulares. No había huellas de calzado claras, solo estas áreas comprimidas.
Tomé muestras del suelo en una bolsa de evidencia que siempre llevaba en mi equipo, pensando que tal vez un análisis posterior podría revelar algo útil. Fue entonces cuando noté algo que hizo que mi entrenamiento profesional chocara directamente con lo imposible. En uno de los árboles marcados aproximadamente a la altura de mi pecho, había algo incrustado en la madera. Dirigí mi linterna directamente hacia el objeto. Parecía ser algún tipo de metal, de color plateado opaco, incrustado tan profundamente en el tronco vivo que la corteza había comenzado a crecer alrededor de los bordes, sugiriendo que llevaba allí considerable tiempo, posiblemente años. Pero el señor Velasco había sido explícito. Estas marcas no estaban aquí ayer. Toqué el objeto metálico. Estaba extremadamente frío, mucho más que la temperatura ambiente justificaría, y vibraba levemente bajo mis dedos, una vibración tan sutil que pensé inicialmente que era mi imaginación. Intenté extraerlo, pero estaba firmemente incrustado. Tomé varias fotografías de primer plano. En ese momento, escuché al señor Velasco gritar mi nombre desde el porche. Su voz sonaba urgente, alarmada. Giré y corrí de regreso hacia la casa tan rápido como el terreno lo permitió. Cuando llegué al porche, sin aliento, el señor Velasco estaba apuntando su linterna no hacia el bosque detrás de su casa, sino hacia el camino de acceso, hacia donde yo había estacionado mi patrulla. Las luces de emergencia de mi vehículo, que había dejado activadas, estaban ahora apagadas, completamente apagadas. Eso era imposible sin intervención directa. Esas luces tenían un ciclo de operación continua una vez activadas y no se desactivaban automáticamente. Corrimos hacia el frente de la casa. Mi patrulla estaba exactamente donde la había dejado, pero todas las luces estaban apagadas, incluyendo las interiores del tablero. Intenté abrir la puerta del conductor. Estaba cerrada. Eso era extremadamente extraño porque nunca había cerrado las puertas con seguro, específicamente para permitir acceso rápido en emergencias. Saqué mis llaves y abrí manualmente. El interior del vehículo estaba helado. La temperatura parecía varios grados más fría que el exterior. La pantalla de la computadora de a bordo estaba negra. Giré la llave de encendido. Nada, ni siquiera el clic del arranque. La batería parecía completamente agotada, pero eso era imposible. La había verificado durante mi inspección preturno apenas 4 horas antes, y estaba en perfecto estado. El señor Velasco sugirió que usara su teléfono fijo para contactar a mi estación. Entramos a la casa e intentó marcar. La línea estaba completamente silenciosa, sin tono de marcado, sin señal. Intenté usar mi teléfono celular, sin señal, incluso activando y desactivando el modo avión múltiples veces. Estábamos completamente aislados de cualquier comunicación externa. La señora Velasco había comenzado a rezar en voz baja. El señor Velasco y yo intercambiamos miradas de creciente preocupación. Revisé mi equipo. Todo estaba funcionando. Mi linterna, mi cámara corporal aún grabando, pero todos los sistemas de comunicación y vehiculares habían fallado simultáneamente. En 17 años combinados de experiencia policial y mantenimiento de vehículos, nunca había visto una falla tan completa y simultánea de múltiples sistemas independientes. Tomé la decisión de que lo más seguro era permanecer en la casa hasta el amanecer, cuando la visibilidad mejoraría y cuando mi ausencia en los reportes de rutina alertaría a la estación para enviar otra unidad a investigar. Aproximadamente a las 3:45 de la madrugada, cuando llevábamos casi una hora dentro de la casa, los sonidos regresaron, esta vez mucho más cerca, rodeando completamente la propiedad. Las mismas voces en ese canto incomprensible, pero ahora desde múltiples direcciones simultáneamente, como si estuviéramos siendo rodeados por docenas de personas. El señor Velasco cerró todas las cortinas y apagó las luces interiores excepto una lámpara pequeña en el centro de la sala. Los tres nos sentamos en silencio, escuchando. Los sonidos continuaron durante aproximadamente 15 minutos. Luego algo cambió. Comenzamos a escuchar golpes, no en las paredes de la casa, sino en el suelo debajo de nosotros. Golpes rítmicos, como si algo o alguien estuviera golpeando la tierra directamente debajo de los cimientos de la casa. El suelo de madera vibró levemente con cada impacto.
La señora Velasco agarró el brazo de su esposo con fuerza. Revisé mi arma reglamentaria, verificando que estuviera lista para usar si la situación lo requería, aunque enfrentar una amenaza que no podía ver ni identificar claramente ponía en cuestión la efectividad de cualquier respuesta convencional. Los golpes se intensificaron, más fuertes, más rápidos, hasta que alcanzaron un crescendo ensordecedor. Entonces, tan abruptamente como habían comenzado, todos los sonidos cesaron. El silencio que siguió era absoluto y pesado. Pasaron 5 minutos sin ningún sonido. 10 minutos. 15. Finalmente, aproximadamente a las 4:20 de la madrugada, me atreví a acercarme a una ventana y apartar levemente la cortina. La neblina había comenzado a disiparse ligeramente. No vi movimiento, no vi luces, no vi figuras. El bosque estaba quieto. Decidí verificar mi patrulla nuevamente, pensando que tal vez con el paso del tiempo los sistemas podrían haber reiniciado. El señor Velasco insistió en acompañarme. Salimos con precaución. La temperatura exterior había regresado a niveles más normales, aproximadamente 8 grados centígrados. Me acerqué a mi vehículo e intenté el encendido nuevamente. Para mi sorpresa y alivio, el motor arrancó inmediatamente. Todas las luces del tablero se encendieron normalmente. La computadora de a bordo se reinició. Y más importante, el radio crepitó con vida. Inmediatamente transmití un mensaje de verificación. La respuesta fue instantánea. Era mi supervisor, el sargento Pablo Jiménez, quien sonaba extremadamente preocupado. Me informó que había estado intentando contactarme durante más de 3 horas, que habían estado a punto de enviar unidades de búsqueda y que todos mis sistemas de posicionamiento habían mostrado mi última ubicación conocida en el camino hacia el rancho hace exactamente 3 horas y 17 minutos. Le proporcioné un resumen breve de la situación, omitiendo deliberadamente los detalles más inexplicables hasta poder hacer un reporte completo en persona. Le solicité que enviara otra unidad para ayudarme con la investigación del vehículo abandonado y para documentar las marcas en los árboles. Me confirmó que el oficial Ramón Sosa estaba en ruta desde otra zona de patrullaje y llegaría en aproximadamente 30 minutos. Mientras esperaba, utilicé la luz creciente del amanecer para realizar una inspección más detallada del área. Regresé al bosque detrás del rancho, donde había visto las marcas en los árboles la noche anterior. Lo que encontré me dejó completamente perplejo. Las marcas aún estaban ahí, los símbolos geométricos en la corteza de los 7 árboles, pero el objeto metálico que había estado incrustado en uno de ellos había desaparecido. Inspeccioné el área exhaustivamente. No había señales de extracción forzada, no había astillas de madera en el suelo, no había marcas de herramientas. El árbol simplemente ya no tenía el objeto, pero la indentación en la corteza donde había estado incrustado aún era visible, como una cicatriz limpia. Las fotografías en mi teléfono confirmaban que no había sido mi imaginación. El objeto había estado ahí apenas 5 horas antes. El oficial Sosa llegó aproximadamente a las 5:45 de la madrugada, justo cuando el sol comenzaba a iluminar las crestas de las montañas circundantes. Le mostré todo, las marcas en los árboles, el área donde mi patrulla había presentado fallas, y luego lo guié hacia el vehículo abandonado que había encontrado en el camino. Cuando llegamos a la ubicación aproximada donde recordaba haberlo visto, no había nada. Revisamos 1 kilómetro en ambas direcciones. El vehículo había desaparecido completamente. Sosa me miró con expresión dudosa. Le mostré mis notas de campo donde había registrado la ubicación exacta, la descripción del vehículo, las coordenadas GPS. Él revisó la grabación de mi cámara corporal en su totalidad. La grabación mostraba mi patrullaje, mi aproximación al rancho, mi conversación con los Velasco, mi inspección de las marcas en los árboles. Todo estaba ahí. Pero cuando llegó a la parte donde supuestamente había encontrado el vehículo abandonado, la grabación mostraba solo estática durante exactamente 8 minutos. Luego continuaba normalmente cuando yo ya estaba procediendo hacia el rancho. No había video del vehículo. Durante los siguientes días, me sumergí en una investigación exhaustiva.
Revisé todos los reportes de vehículos robados o abandonados en la región durante los últimos 6 meses. Entrevisté a otros residentes rurales en un radio de 20 kilómetros del rancho de los Velasco. Lo que descubrí fue profundamente perturbador. No era el único oficial que había experimentado eventos inexplicables en esa zona específica. Un colega retirado, el exoficial Daniel Márquez, que había patrullado la misma jurisdicción 10 años antes, me contactó después de que corriera la voz sobre mi experiencia. Me relató que él también había respondido a llamados similares en esa área, reportes de luces extrañas, sonidos inexplicables, y en una ocasión había encontrado exactamente las mismas marcas en árboles en un lugar diferente, aproximadamente 15 kilómetros al este del rancho Velasco. Su investigación en ese momento no había llegado a ninguna conclusión. Los análisis de laboratorio del suelo no mostraron nada inusual, y eventualmente el caso fue archivado como posible actividad ritual de algún grupo local, aunque nunca identificaron a ningún grupo específico ni encontraron explicación para la precisión de las marcas. Más inquietante aún, descubrí que había al menos 4 otros casos documentados en los archivos de la estación durante los últimos 15 años, todos en un área aproximada de 50 kilómetros cuadrados, centrada en esa zona montañosa específica. Cada caso involucraba oficiales experimentando fallas simultáneas de equipos, pérdida de comunicaciones y encuentros con fenómenos que no podían explicar dentro de los parámetros de su entrenamiento. Uno de esos reportes, de hace 8 años, mencionaba que el oficial involucrado había solicitado transferencia inmediata después del incidente y había abandonado completamente el servicio policial 2 meses después. Contacté a varios académicos locales, incluyendo un antropólogo de la Universidad Autónoma del Estado de México, que había estudiado las comunidades indígenas de la región. Me confirmó que había leyendas locales sobre esa área específica, considerada por algunas comunidades como un lugar donde los límites eran delgados, fuera lo que fuera que eso significara, pero no pudo proporcionar ninguna explicación concreta para los fenómenos que yo había documentado. Aproximadamente 3 semanas después del incidente inicial, recibí otro llamado nocturno, esta vez de un rancho diferente pero en la misma zona general, a unos 12 kilómetros del lugar del primer evento. El reporte era casi idéntico, luces inexplicables, sonidos perturbadores. Esta vez solicité respaldo antes de responder, y 2 unidades adicionales me acompañaron. Cuando llegamos, el residente que había llamado nos mostró marcas similares en árboles cerca de su propiedad. Mientras documentábamos el área, los 3 oficiales presentes, incluyéndome, experimentamos la misma caída súbita de temperatura que yo había notado en mi primer encuentro. Esta vez, teníamos múltiples lecturas de temperatura de diferentes dispositivos, todos confirmando el descenso de 11 grados en menos de 5 minutos, sin explicación meteorológica aparente. Las cámaras corporales de todos los oficiales grabaron el evento. Esta vez, había múltiples testigos profesionales, múltiples equipos funcionando y luego fallando simultáneamente, y documentación exhaustiva. Cuando finalmente abandonamos el área 2 horas después, todos los equipos volvieron a funcionar normalmente, exactamente como había ocurrido en mi primer encuentro. El impacto psicológico de estos eventos fue profundo y duradero. Durante 12 años, mi identidad profesional había estado construida sobre la certeza de que podía responder a cualquier situación con entrenamiento, procedimientos y equipamiento apropiado. Estas experiencias destruyeron completamente esa certeza. No podía continuar patrullando esas áreas con la confianza necesaria para hacer mi trabajo efectivamente. Comencé a experimentar ansiedad anticipatoria cada vez que recibía un llamado nocturno en zonas rurales, preguntándome si sería otro de esos encuentros inexplicables. Consulté con el psicólogo del departamento, quien fue profesional y comprensivo, pero tampoco podía ofrecer explicaciones satisfactorias para eventos que violaban nuestra comprensión compartida de la realidad. Después de 2 meses de deliberación, presenté una solicitud formal de transferencia a patrullaje urbano en el centro de Toluca. La solicitud fue aprobada sin resistencia. Mi historial de servicio era impecable
y mis superiores entendieron, aunque no explícitamente, que algo significativo había afectado mi capacidad para continuar en esa jurisdicción. Han pasado 6 meses desde mi último turno en zona rural. Ahora patrulló calles iluminadas, entre edificios, con tráfico constante y comunicaciones confiables. Es un trabajo completamente diferente, pero me permite dormir por las noches sin despertarme con recuerdos de esos sonidos, esas luces, esa sensación de estar completamente fuera de mi profundidad profesional. He mantenido contacto con algunos colegas que aún patrullan esa zona. Me informan que los reportes continúan, con frecuencia irregular pero constante, aproximadamente 1 cada 2 o 3 meses. La estación ha establecido ahora un protocolo no oficial de responder a llamados en esa área específica, siempre con al menos 2 unidades, nunca un oficial solo. Algunos de los oficiales más jóvenes tratan estos llamados como historias exageradas, hasta que eventualmente les toca responder a uno personalmente. Entonces, entran al mismo club silencioso de profesionales que han enfrentado algo que no encaja en ningún manual de procedimientos. Lo que más me inquieta no son los eventos en sí mismos, por más inexplicables que fueran, sino la escala temporal implicada. Si el exoficial Márquez experimentó eventos similares hace 10 años y los archivos muestran casos esporádicos durante al menos 15 años, esto no es un fenómeno nuevo o aislado. Es persistente, recurrente y aparentemente limitado geográficamente a una zona específica. Eso sugiere que hay algo fundamental sobre ese lugar, algo sobre su geografía, su historia o factores que no comprendemos que genera estas experiencias. La ciencia moderna tiende a descartar lo que no puede medir o replicar, pero cuando múltiples profesionales entrenados, con equipamiento calibrado, documentan de manera independiente fenómenos consistentes durante años, ¿en qué punto reconocemos que hay aspectos de la realidad que aún no comprendemos? No estoy hablando de fenómenos sobrenaturales en el sentido popular del término, sino de posibilidades que simplemente no hemos integrado todavía en nuestros modelos de comprensión del mundo. Cada vez que conduzco ahora por la ciudad, ocasionalmente veo las montañas a lo lejos, la misma cadena montañosa que contiene esa zona donde todo cambió para mí. Me pregunto cuántos otros lugares en el mundo tienen características similares, lugares donde oficiales, científicos o personas comunes experimentan eventos que desafían explicación, pero que son suficientemente consistentes como para no ser descartados como simples alucinaciones o errores. Me pregunto cuántos profesionales en campos como el mío llevan experiencias similares en silencio, temiendo el ridículo o las implicaciones para sus carreras si hablaran abiertamente. Y más inquietante aún, me pregunto qué pasaría si lográramos comprender verdaderamente lo que está ocurriendo en lugares como ese. Si la explicación sería reconfortante o si solo abriría puertas a preguntas aún más profundas sobre la naturaleza de la realidad que habitamos. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo o en zonas rurales aisladas? Leo todos sus comentarios y me encantaría conocer sus experiencias. Nos vemos en el próximo video y recuerda, a veces la línea entre lo que consideramos real e imposible es mucho más delgada de lo que nos gustaría admitir.